Seguimos pues en nuestra semana número 10 y para este momento entonces nuestra clase número 20. Un poquito corridita, pero preparando muchachos como todo un tema, buscando algo más de información como más interesante y conversando con compañeros de áreas específicas de mercadeo electrónico que afortunadamente pues, nos dan como unas muy buenas luces de cómo es todo el proceso y cómo es pues como la interacción, el diseño. Esto, agradecerle pues a unos colegas del Salazar y Herrera porque sí, nos dieron efectivamente, o me dieron pues, para ser más particular, algunas ideas, explicaciones y compartirme un material que ellos han desarrollado una especialización en mercadeo y mercadeo electrónico precisamente, del cual pues tengo que agradecerles y precisamente pues esta semana estaba como en esa búsqueda del contacto con ellos para poder entonces dejar esta sesión de clase número 20 como lo más organizadita posible y como con criterios pues más profesionales, que no sea pues simplemente mencionar y que no sea simplemente pues dejar las cosas ahí. Por eso entonces, para recordar el elemento fundamental del mercadeo, del e-business, que más que e-commerce es e-business, es definitivamente la persona. Esto es centrado, muchachos, exclusivamente en cada una de las personas, como buscándole sus gustos, buscándole, ¿cierto? Como a cada uno, cuáles son esos detalles que a cada uno nos hacen diferentes para orientar todas las campañas, todos los productos, todos los servicios hacia precisamente estos diferentes tipos de personas. Y como les comentaba, vean, les aseguro, uno pues ya como uno viendo con el tiempo, pues uno tiene, bueno, uno es mayor, ¿cierto? Y uno ya sabe lo que les comentaba de los puntos, de todas las grandes superficies, más que puntos y más que promociones relacionadas con ellos, pues ustedes saben que con un montón de puntos a uno le darán un par de cocas plásticas. El cuento no está ahí. El cuento está en que todo lo que vos comprás en esa gran superficie y el almacén al cual vos vas más usualmente y más cotidianamente, ¿cierto? Eso es todo un estudio tremendo de segmentación de mercados, me explicaban los compañeros, ¿cierto? Entonces, dependiendo de dónde vos vas, ¿cierto? Entonces van a ubicar cuál es tu estrato socioeconómico y a partir de ese estrato socioeconómico y de esos puntos que te dan pues esas benditas promociones, los puntos los utilizan efectivamente para fidelizar en teoría, pero también para conocer qué compras, cada cuánto compras, cómo lo compras, en qué almacén lo compras y allí orientan todas las campañas publicitarias, encuestas, esos son sin quererlo y sin querer queriendo, nos convertimos en unos verdaderos conejillos de indias, ¿cierto? En todo este concepto de la Big Data y todo el estudio de mercado. Entonces, el buyer persona es la clave y es el elemento fundamental en todo este concepto del e-business. Y bueno, ya vienen por mencionar algunas de las herramientas, ¿cierto? Entonces, se han diseñado, ¿cierto? Diferentes plataformas, diferentes, ¿cierto? Medios de pago de carácter electrónico. Ustedes saben que las tecnologías de información y comunicación son hoy en día el elemento central y fundamental para todos estos procesos que estamos, en que estamos metidos, ¿cierto? Cada vez entonces el dinero es menos dinero para convertirse más en una tarjetita, ¿cierto? Débito, crédito y en unos puntos ¿cierto? Y en unos bitcoins y medios de pago entonces ya completa y netamente electrónicos. Entonces, digamos que uno de los elementos fundamentales ha sido el datáfono, ¿cierto? Y entonces este datáfono se conoce ya pues desde hace bastante tiempo, es simplemente pues un dispositivo, muchos vendedores
hoy en día andan con su datáfono haciendo las ventas, y una vez que hacen las ventas, sencillamente ahí mismo, ¿cierto? El datáfono recibe pues todo tipo de tarjetas. Entonces, como se explica en esta diapositiva, ¿cierto? El datáfono es pues cómodo, definitivamente, reduce pues el manejo de dinero en efectivo, ¿cierto? Es muy poco espacio, se puede cargar en un maletín y se procesan en línea, ¿cierto? Entonces, de una vez que vos haces la adquisición, la compra, de una vez la pagás y de una vez queda descargado de tu cuenta o cargado a tu tarjeta de crédito y listo, pare de contar. Es importante, ¿cierto? También saber que el datáfono, dependiendo aquí sí, digamos, se pueden sentir tranquilo apenas en este elemento, ¿cierto? Porque no tienen que cargar con mucho dinero. En lo personal, por ejemplo, oyendo noticias, ¿cómo es posible, cierto, que a un señor, un comerciante, escuchando, por ejemplo, noticias esta mañana, ¿cómo es posible que vaya de banco en banco sacando 18, 20 millones, 18? Claro, eso es la comida perfecta, ¿cierto? Para un ilícito. Es que no tiene sentido, no tiene sentido, desde ningún punto de vista, que empresas, personas o comerciantes hagan transacciones, por ejemplo, utilizando tanto dinero en efectivo. No, o sea, no se le ve. Recuerden que uno con programa también sus tarjetas débito y crédito para utilizar unos cupos diarios, unos transferencias electrónicas de una cuenta a otra cuenta a través de un sitio web, de la aplicación en el mismo teléfono celular, o en un corresponsal no bancario, o en un banco, o en fin, yo no sé, hay tantas opciones, muchachos. Para uno caer en ese cuento de utilizar un montón de dinero en efectivo para caminar con él para arriba y para abajo. No, 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 no. O sea, definitivamente, perdonen lo que voy a decir, pero primero se acaba la aguamasa que los marranos, siempre se ha dicho. Entonces, claro, ese es el anzuelo perfecto para que sucedan cosas. Entonces, el datáfono, ¿cierto? Ahí haces la transacción, el cliente se siente seguro, no tiene que transar con dinero en efectivo, están protegidas con sus niveles de seguridad, ¿cierto? Las tarjetas débito y crédito vienen con un código de verificación y vienen con un chip y vienen con toda la seguridad del caso. Más aún, los datáfonos de hoy en día ya no recurren al deslizar físicamente mediante la banda magnética de la tarjeta, sino que con el solo contacto del chip, el datáfono se encarga de hacer la lectura completa. Entonces no tenés, por ejemplo, que ingresar la clave, que por ejemplo hubo momentos en que el datáfono se estaban clonando, ¿cierto?, las tarjetas, porque la partecita de la derecha, que era empleado para deslizar la banda magnética de la tarjeta de débito o crédito, muchas veces se clonaban y quedaban entonces los datos allí. Pues casos se vieron de personas muy cercanas que tuvieron, pues, ¿cierto? No vieron el momento en que les clonaron, ¿cierto? Les cogieron sus cuentas. Afortunadamente se lograron reversar en tiempo casi real las transacciones que se pretendían hacer en otras ciudades del país con la información obtenida a través de estos datáfonos. Prestan un servicio muy bueno, es rápido, es sencillo. Los vendedores, las personas entonces encargadas, ¿cierto?, de los negocios, hacen todas las transacciones mucho mejor, y también para ellos, porque así no manejan en su caja registradora tampoco grandes cantidades de dinero en efectivo, porque todo es mediante transacciones electrónicas. Entonces, para refrescar, ¿cierto?, los medios de pago, entonces esta plataforma que se ha utilizado pues en el tiempo, ya hace muchos años ya que están en el datáfono pues como en funcionamiento, ha sido muy bueno. Y hay otras diferentes plataformas, y Payco, Payu, Wompi, ¿cierto?, que son plataformas que hacen, sí, las transferencias, y estas transferencias, estas transacciones, es pues interesante también que sepan que los comerciantes, por ejemplo,
en el Hueco o en algunos lugares, te dicen, hombre, yo te vendo en efectivo y te hago tal descuento. Pero si me vas a pagar con tarjeta débito o crédito, el descuento no es el mismo porque si lo voy a hacer a través de estos canales, a ellos les cobran un por transacción, ¿cierto? Les hacen un descuento, les hacen un cargo, perdón, determinado, 7%, por ejemplo. Entonces ese 7% que me iban a descontar, si yo lo pago en efectivo o lo pago a través de datáfono, no me lo pueden hacer porque estas plataformas hacen cobros, ¿cierto? De acuerdo con cada una de las transacciones y tienen unos montos máximos y unos montos mínimos. Entonces, por ejemplo, los impuestos, ¿cierto? Con el municipio, con el departamento, seguramente se pagan, por ejemplo, a través de IPEICO, ¿cierto? O por ejemplo, algunas otras utilizan PayU y, bueno, WOMPI. Entonces, por eso es importante, pues, que se sepa, ¿cierto? Que uno pues, estas transacciones se realizan, pues, de esta manera y realmente no es tan difícil, ¿cierto? Digamos que vamos a mirar, bueno, sí, vamos a ver o lo pago a través de datáfono, no me lo pueden hacer porque estas plataformas hacen cobros, ¿cierto? De acuerdo con cada una de las transacciones y tienen unos montos máximos y unos montos mínimos. Entonces, por ejemplo, los impuestos, ¿cierto? Con el municipio, con el departamento, seguramente se pagan, por ejemplo, a través de IPEICO, ¿cierto? O por ejemplo, algunas otras utilizan PayU y, bueno, WOMPI. Entonces, por eso es importante, pues, que se sepa, ¿cierto? Que pues, estas transacciones se realizan, pues, de esta manera y realmente no es tan difícil, ¿cierto? Digamos que vamos a mirar, bueno, sí, vamos a ver, aquí pues vamos a ver cómo nos va si logramos hacer un pequeño ejercicio, ¿cierto? Con una transacción electrónica ficticia. Entonces, tengo por aquí en mis manos, ¿cierto? Una factura, por ejemplo, de EPM, ¿cierto? Esto de EPM y vamos a mirar. Entonces, voy a entrar a factura web EPM, ¿cierto? Factura web EPM y voy a consultar, ¿cierto? ¿Cómo sería, pues, el proceso? Entonces, inicia, consulta y paga. Te voy a consultar, por ejemplo, esta factura, ¿cierto? La información no coincide con los datos del sistema. Consulta y paga, tengo factura de servicios públicos, documento contrato. El documento o contrato, vamos a poner esta, 7, 5, tal, 9, 7, consulta. Vamos a ver. Entonces, por aquí, tal, hay un dinero, ¿cierto? Entonces vamos a seleccionar, consultar para pagar, iniciar el pago, ¿cierto? Al iniciar el pago, entonces, ¿cierto? Se hace mira, a través de PSE, que es la otra plataforma, ¿cierto? Se llama Pagos Seguros en Línea, y digamos que esta plataforma es para casi todo. Esta es una bien interesante. Entonces, por decir algo, vamos a poner acá, Luis, vamos a poner acá, Montoya, correo electrónico, entonces vamos a poner un correo por aquí, vamos a ponerlo por acá, arroba, vamos a ponerlo, teléfono fijo no tengo, teléfono celular, me toca inventar ahí cualquiera, muchachos, 1, 3, 20, 1, listo. Mira, datos de pago, entonces, mira todos estos, ¿cierto? Todos estos sitios tienen montada la plataforma, aquí teléfono fijo no tengo. Listo. Todos los sitios, este sitio de pagos seguros en línea, ¿cierto? Que es para transacciones electrónicas, tiene todos estos bancos asociados, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, este banco
Entonces, persona natural, el número de identificación y pagar. Y aquí entonces ya me lleva al sitio e inicia todo el proceso de transferencia, pago seguros en línea con persona natural y aquí ya inicia todo el proceso de pago. Entonces, eso es importante conocerlo y aquí es también conocer y saber, muchachos, que adentro, es decir, en la parte de atrás, seguramente hay unas negociaciones establecidas entre el banco y EPM, ¿cierto? Para que funcione y se hace un pequeño descuento o un descuento, no sabemos, no tenemos ni idea de cómo son las negociaciones entre la empresa y esta entidad de plataforma de pagos seguros en línea, ¿cierto? Para decir y permitirme entonces ir a mi banco y desde el banco hacer el cargue, ¿cierto? Del dinero para pasárselo a EPM. Y una vez en EPM, entonces ya el resto ya es simplemente el cargue de la cuenta. Por ejemplo, entonces en ese caso, como veíamos ahora, entonces regresamos al comercio. Regresamos entonces a nuestra presentación, ¿cierto? Y para que sepamos entonces que estas plataformas hacen efectivamente ese tipo de cargues y que no sabemos, ¿cierto? Las negociaciones en términos de por cada transacción exitosa, ¿cierto? Por cada transacción exitosa, cuánto le cobran, en este caso, pues, cuánto le descuentan a la factura de PM. Y no crean, en estas facturas y en estos servicios, muy seguramente están cargados también están cargados costos, lo podríamos llamar, sí, los costos, ¿cierto? De la transacción electrónica. Ah, no, es que eso, todo es un negocio, muchachos. Entonces, el cliente siempre paga y muy bueno, porque lo hacemos desde la casa en el momento que queramos o como lo deseemos, pero no olvidemos pues que en todo es un mediado por una negociación. Ahora, ¿qué diferencia hay si yo pago un pequeño recargo por esta factura pagándola electrónicamente versus ir a un banco, retirar el dinero, hacer las filas, el tiempo que es tan importante hoy en día? Entonces, los e-business, ¿cierto? Y el e-commerce se han establecido como esas plataformas plataformas para la modernidad. No hay tiempo para estar correteando y haciendo filas para ir a pagar estos servicios públicos, cuando yo me puedo ahorrar horas, pasajes, riesgos de seguridad y de todo tipo para poder hacer una transacción de estas. ¿Por qué riesgos de seguridad? Todo tiene riesgos, pero es peor estar con un dinero para arriba y para abajo, viendo a ver dónde lo pago, que estar haciendo una transferencia de estas desde mi casa. Ojo pues con lo que voy a decir, que más adelante vamos a hablar un poquito sobre lo que estoy diciendo en este momento, sobre la seguridad de las transacciones, ¿cierto? Mediante los procesos de e-commerce y de el comercio electrónico en general. Esto pues tiene que ver entonces ya con una vez establecido el portafolio y establecido pues el sitio y hecha pues como toda la gestión de mi sitio de comercio electrónico. Entonces hay tres elementos que nos explicaban, ¿cierto? Que son importantes pues para tenerlos presentes. El primero, ¿cuál es el proceso de la negociación electrónica? Esto, como decíamos al comienzo, entonces la negociación, el análisis de mercado, la elección de segmento, planear estrategias y las TIC. En este caso, la negociación es lo que acabamos de ver y previo a ello, entonces, a la elaboración o al diseño o al establecimiento, entonces, de un sitio, ¿cierto? Si me quiero lanzar como una persona que quiere hacer un negocio electrónico, entonces, de e-business, lo que tengo que hacer, muchachos, es hacer un análisis del mercado y segmentar el análisis de mercado para saber a dónde me oriento, cómo me oriento. Hay pasos como en todo, pero más que suerte, esto obedece a estrategias y obedece a análisis de mercado. Para esto hay personas ya expertas en el área y en el cuento
de comercio electrónico, ¿cierto? Y que hacen ya diseño de encuestas, diseño de estudios de mercado, ¿cierto? Para saber si el producto o el servicio que yo voy a ofertar, cómo y en qué condiciones lo voy a hacer. Esto pues para tenerlo. Y luego ya empieza pues la fase de planeación, cómo lo voy a poner, fotografías, videos, multimedia, soporte científico si fuera el caso, experiencias, historias, contratar modelos si es el caso, contratar personas que muevan influencers, youtubers, y como estos son pero nuevos comunicadores, entonces estas personas, cierto, que se van a encargar de promocionar y de gestionar entonces el sitio que voy a manejar y que voy a trabajar y con el que voy a trabajar con él. Entonces, esta sería pues la primera parte. Luego ya pues de la planeación, utilizar las tecnologías de información y comunicación, que esto, por ejemplo, ¿cierto? Comunicándonos y estableciendo cuáles son los sitios, ya ahorita sabemos cuáles son, ¿cierto? Donde ese es el primer paso, ¿cierto? Que se tiene pues dentro del mundo de los negocios electrónicos. Luego viene la fase de comercialización del portafolio, que primero hay que diseñarlo, que es la gestión pues del portafolio, la primera gestión de las PES, ¿cierto? Gestión de los portafolios, que esto hay personas que se encargan de hacer y de elaborar esta información. Luego pues conocer las experiencias de los buyer, ¿cierto? Buyer persona, ¿cierto? Cómo son, quiénes son, para entonces diseñar campañas de mercadeo, y los algoritmos son efectivamente esto que les acabo de mencionar. Son, ¿cierto?, el Big Data, el blockchain y todo lo que hay hoy en día de estudio. Como en algún momento, por ejemplo, hicimos una encuesta, ¿cierto? ¿Recuerdan que hicimos un diseñito de modelo de encuesta? Pues a través de Google Docs, ¿cierto? A través de Google Formularios o a través de formularios pues de la plataforma de Hotmail. Entonces, aquí sucede lo mismo. El mercadeo y todos los algoritmos, ¿cierto? Ya son información definitivamente electrónica. Muy difícil uno ir por la calle hoy en día bregando a entrevistar a una persona con un montón de hojas de fotocopias. Eso ya es muy difícil, muchachos. Esto mejor con un celular, la encuesta montada en el celular y ir respondiéndola para que de una vez vaya llegando a la base de datos y de allí ya se va haciendo toda la parte de análisis de la información, análisis de los datos y para establecer entonces una estrategia y para un diseño y para buscar la mejor experiencia para el cliente. Y pues finalmente, recuerden que todo hoy en día tiene normatividad y tiene seguridad. La parte pues de seguridad electrónica, efectivamente pues ya como estamos y ¿cierto? ¿Qué le vamos a ofrecer a nuestro cliente en materia pues de seguridad? En este caso, por ejemplo, es importante recordar que los sitios, ¿cierto? Si yo voy a un sitio web, pues partir de esto, fue rechazada, y acá, ¿cierto? Que ustedes vean que, por ejemplo, este HTTPS, ¿cierto? Muchas veces aparece con un candadito. Esto significa que es un sitio web seguro. Es apenas el primer pedacito, ¿cierto? De considerar la parte, por ejemplo, de seguridad electrónica. También hay aspectos legales. Los aspectos legales conciernen, por ejemplo, al tratamiento de datos. Esto no se trata de ir recopilando alegremente los correos y todos los datos privados de las personas. No, se trata que aquí también hay unos aspectos de carácter legal donde yo voy a ser una persona que va a realizar una transacción y que va a garantizarle al cliente que los datos que él va a ingresar a través de mi sitio web,
de mi sitio de comercio electrónico van a ser tratados conforme la normatividad. Y es más, desde la Constitución colombiana hay un artículo, ¿cierto?, exclusivo al tratamiento de la información, al tratamiento de los datos personales. ¿Cierto? Es que no se puede ir, como les digo, alegremente recopilando información y uno pues, ¿cómo lo dijéramos? Negociándola. Podría ser. Es decir, como se ofrece, por ejemplo, tanto por ahí en el mercado, bases de datos de personas. Y esto, por eso es tan delicado cuando hay ese tipo de filtraciones, ¿cierto? Que cada ratico la denuncia, vea, se filtraron los datos de 5 millones de personas o 500 millones de personas, por ejemplo, de Facebook o de YouTube o cualquier otra plataforma. ¿Por qué? Porque esa información se vende, esas bases de datos se venden y se negocian y a muy buenos precios. Entonces, no, por ejemplo, por decir algo, yo nunca he tenido nada que ver con la vivienda y eso no tengo ni cuenta de ahorro, ni tarjeta de crédito, ni he comprado nada, ni he sacado créditos con ellos, ni nada. Y sin embargo, cada ratico me llega información o me llaman de la vivienda a ofrecerme que tarjetas de crédito, que un préstamo de libre inversión, que una cosa, que la otra. ¿De dónde sacan ellos la información mía? Es porque de todas formas y en medio de todo, con seguridad, estoy seguro que cuando ellos establecen alianzas estratégicas, por ejemplo, la vivienda, establece una alianza estratégica con Movistar, por decir algo, para ofrecer, digamos, celulares a menor costo o ofrecer, ¿cierto?, la sacada del equipo celular con un crédito de libre inversión a través de la vivienda. Por obvias razones, van a compartir la base de datos de clientes de Movistar, donde yo tengo mi equipo electrónico, mi cuenta de usuario de celular, la van a compartir. Esa base de datos de Movistar la va a compartir con la vivienda para poder mandar y lanzar la campaña, ¿cierto?, ofreciéndome el celular. Pero yo no lo he consentido, no lo sé. Yo nunca acostumbro ver, ¿cierto?, la letra menuda de la política de tratamiento de datos de Movistar, que yo alegremente cuando me registré, creé la cuenta y no sé, ¿cierto? Entonces, ahí pago pues yo qué vas a saber. Entonces, si yo fuese a mirar, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a buscar aquí política, tratamiento de datos Movistar, ¿cierto? Entonces, con toda seguridad, esta letra menuda, pocos, por no decir nadie, la miramos y esa letra menuda, ¿qué vamos a saber? Muy posiblemente, protección de datos, Movistar, ¿cierto? Y esas políticas de tratamiento de datos permanentemente se están actualizando y se están moviendo acorde con los tiempos y acorde con la normatividad. Entonces, Telefónica respeta la legislación, vea, protección de datos vigentes. En concreto, se informa a los usuarios del portal de datos de carácter personal, solo podrán obtenerse para su tratamiento cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades. Y de aquí en adelante, ¿cierto? Derecho a presentar una reclamación, bueno, consentimiento, y por ahí en la letra, seguramente más adelante, ¿cierto? Seguramente nos van a mirar y la base de datos de Movistar. Cuando se recaben datos el tratamiento de niños, de datos de niños. Entonces, en ese caso, podrían compartir, sería lícito compartir la base de datos con esa entidad financiera para hacer esa campaña que les mencionaba en ese momento. Esos son los sistemas, pues, de seguridad y normatividad. Y bueno, ya lo otro tiene que ver con los sistemas, pues, de gestión empresarial, creación de portafolios, creación de mi empresa de e-business, ¿cierto? Y pues sociedades electrónicas, que es lo que tanto se maneja. Finalmente, al terminar, ¿cierto? Un diseño, el estudio, la segmentación y todo lo demás, ya queda entonces a disponibilidad de las personas, las redes sociales, ¿cierto? Y las redes sociales, pues ya verán cada uno dónde, cómo, en qué momento y modo, tiempo y circunstancias publica los datos que
la publica su sitio, sus productos y sus servicios en cualquiera de las plataformas de comercio electrónico para que sean y considere, ¿cierto?, que se van a hacer más visibles y van a ser de mayor comercialización. Hay plataformas pues, específicamente para el comercio electrónico, por ejemplo, Mercado Libre, se me escapa la otra de Mercado Libre y plataformas, y vamos a buscarlo acá. Entonces, vamos a ver, plataformas, ¿cierto? Comercio electrónico, ¿cierto? Entonces, para mirar aquí alguna. A ver, entonces, Cyber, crea tu tienda, MailChimp, esto es para enviar información. Oye, yo no sé, a mí Bing no es que me guste mucho. Vamos a ver, entonces, plataformas, comercio electrónico. Plataformas, comercio electrónico. Entonces, había uno por acá. A ver, Mercado Libre, Magento. Estoy buscando uno en particular, e-commerce. Vamos a mirar a ver qué dice por acá. Square, hay cosas que no conocemos. Squid, WooCommerce, WordPress, definitivamente, Multivendor, Wix, e-commerce, ya lo miramos por allí más adelante, Wix. No, es que quiero mirar es Gigo Comercio. No, entonces vamos por acá. Mercado Libre. A ver si está internet un poquito así como delicado, entonces ahí pues les ofrezco excusas un poquito como a riesgo, cuenta y riesgo, de que no me lo vaya a hacer, no me vaya a dejar caer, ¿cierto? Mercado Libre y Amazon, eBay, que son las otras plataformas que son de mercado, ¿cierto? Del puro mercado. Y esto es importante entonces, ¿cierto? La mayor plataforma es la mayor es Alibaba, que es mejor dicho, debería estar aquí. Vamos a ver. Qué pereza otra vez. Vamos a ver si aquí funciona. Debería ser, porque tengo entendido que las mayores plataformas del mundo del comercio electrónico son, digamos que tipo Alibaba. Entonces, bueno, aquí no me aparecería, pero porque es una china que, eso mejor dicho, maneja todo lo habido y lo por haber. Entonces, ahí manejamos entonces todo. Recuerden entonces que hay una normatividad, lo que acabamos de ver, entonces, del Ministerio de las Tecnologías, ¿cierto? De la Superintendencia de Industria y Comercio, la protección de datos personales. Se pueden poner quejas por ejemplo, cuando les falle una plataforma electrónica, ¿cierto? Que se sientan estafados. Uno recurre a la Superintendencia de Industria y Comercio para establecer la queja, porque allí uno puede digamos, poner entonces un tipo de denuncia. Hay un CAI virtual donde uno también puede poner denuncias, ¿cierto? Para que se tenga presente que los datos personales y que la información debe ser confiable, que sería pues como de lo más, de lo mínimo que uno podría hacer. Dentro del e-commerce es importante reconocer, ¿cierto? Y el e-business, que son unos modelos nuevos y que necesitan de todas maneras ser responsables. Digamos que esa es la garantía de éxito en materia, pues, de si ustedes quieren, por ejemplo, montar un sitio web, ¿cierto? Para publicidad y para publicitar algún producto o algún servicio que ustedes hagan. Entonces, se trata también de ser honestos, se trata de hacerlo de la mejor manera
y se trata efectivamente de cumplir con lo que se ofrece en la medida en que ustedes, en la imagen, en contenidos, en tamaños, en proporciones, ¿cierto? De lo que ustedes están ofreciendo, esto es ser responsables. Eso es una nueva forma, ¿cierto?, de responsabilidad social y, bueno, nos lleven a interactuar efectivamente con las realidades que tenemos pues hoy en día en materia de comercio electrónico. Si quieren tener uno pues así como bueno, ¿cierto? Tengan una estrategia, hagan un producto distinto, hagan un factor diferenciador del producto que ustedes quieren poner en su sitio, definan el público, es decir, cuál es el nicho de mercado, el buyer persona, el tipo de comprador o objeto o posible persona compradora, ¿cierto? Que es ese nicho de mercado establecido y que es fundamental para orientar entonces hacia allí la campaña. Cómo van a definir las estrategias de precios, cómo, ¿cierto? Por volúmenes, por cantidades, hagan descuentos o hagan ofertas, ofertas de último minuto. Todas esas estrategias son válidas. Crear el proceso logístico que tiene que ver efectivamente con el modo de distribución y entrega. Si se ofrece, por ejemplo, si la promesa de valor es entregar en 2 horas, que sea en 2 horas. Efectivamente, la entrega del producto o del servicio que ustedes requieren. Definan entonces también el análisis, la viabilidad del negocio, ¿cierto? No se trata de aventurar, mañana, ¿cierto? No, esto no es de calentura, de pálpito, de corazón. No, yo quiero montar pues una venta de camisetas a través de la web. Eso no, pues esto no funciona así, según comentábamos en la reunión que tuvimos con los compañeros, me decían que no, que realmente la gran mayoría de los sitios obedecen a unas estrategias y que obedecen también a unos análisis previos, es decir, la viabilidad del negocio. Y la viabilidad también tiene que ver con la parte financiera. No es solamente la viabilidad en lo que voy a hacer, sino en la viabilidad en los términos de cuánto me va a costar y cómo lo voy a hacer. Busca los mejores proveedores en términos de gana-gana. ¿Listo? De precios y costos. Tener un buen sistema de pagos, ya lo vimos que fue lo primero, que esto es fundamental. Y el software de e-commerce, que es todo lo que hay, ¿cierto? En el mercado para conocerlos, ya miramos. Y garantizar también la satisfacción del cliente. Y la satisfacción del cliente tiene que ver ya hoy en día no solo con el producto o servicio que va a recibir, sino con la usabilidad del sitio. En este momento es casi que más importante que el mismo producto o servicio, es la facilidad del cliente para comprar eso que está buscando. Esto, miren ustedes, vean, y es una forma importantísima de conseguir fidelización del cliente y evitar abandonos. No son palabras mías, son palabras de compañeros dedicados a orientación, a formación, en especializaciones en comercio electrónico en la Universidad Salazar Guerra, que nos reunimos y me facilitaron toda esta información. Tengo que mencionarlo, disculpen, pero es para poder pues como ofrecer algo, ¿cierto?, que tenga como sentido y algo que tenga pues como razón de ser. Entonces, decían, y la usabilidad es en todo. ¿Recuerdan lo del sitio web que mencionábamos al comienzo y el éxito de Google? ¿Cuál es el éxito del algoritmo de Google? La simplicidad. Y la simplicidad está relacionada directamente con la usabilidad. Usted ponga la palabra que quiera en Google y todo el algoritmo de Google es capaz de buscarlo y encontrar, o la imagen también. Se pone en marcha todo el algoritmo de búsqueda de Google para entregarte los resultados. Primero, en el menor tiempo posible y segundo, en la mayor variedad y amplitud de ofertas posible en el negocio que estamos haciendo. Esos son retos del mundo en línea. Si no hay buena usabilidad, es decir, que todos los elementos ayuden en las presentaciones. Aquí esto, ¿cierto? En esto, no, ¿y para qué me devuelvo? En las presentaciones, esto es importantísimo. Me iba a devolver hasta las 16 y 17 con relación al soporte al soporte y la sustentación, ¿cierto?, de un diseño de una red social para donde queríamos enfocar una publicidad,
una situación, caso, ¿cierto?, de necesidad, pero no vale la pena. Aquí es importante, pues, que el cliente sienta efectivamente que le está funcionando la cosa y que le gusta estar en ese sitio web que estás diseñando. Son retos de mundo en línea. Muchos sitios, estaba probando uno que probamos ahí en la clase anterior de ese restaurante. ¿Qué me encontré? Por ejemplo, que la carta son como 9 megas, muy pesada. Eso se podía hacer mucho más chiquitito. El documento web que carga la carta de ese restaurante, eso es demasiado para cargarlo. Yo sí me voy a devolver aquí me voy a cambiar aquí, permítaseme, por acá. Y vamos a ver si en descargas aparece menú Oliveto. Mírenlo por acá. Reducido, 12 megas. Esto no tiene presentación. Es muy grande este documento para lo que tenemos hoy en día, guardar como otro. Mire, PDF de tamaño reducido. Vamos a ver qué nos dice. Conservar existente, aceptar y vamos a guardarlo, pongamos